Suena así como un gran título, el Plan Boluarte. La verdad difícil, ¿no? Una presidenta que viene con tantas dificultades para avanzar en su cargo que pueda conseguir la legitimidad para lanzar así como un gran plan, pero eso es lo que se propone Dina Boluarte. Es un plan de seguridad, fue uno de los ejes que dejó el discurso que dio hace unos meses cuando habló por primera vez ante el Congreso, proponiendo su visión para el Perú, considerando que a pesar de todos los intentos para que se acortara su mandato, evidentemente va a terminar de completarlo, o al menos eso es lo más probable por ahora. Lo cierto es que cuando hablaba el primer ministro Otárola de los anuncios que se iban a hacer, de las 30 medidas que propone el gobierno para enfrentar la seguridad, algunos le preguntaron, bueno, ¿es el plan Bukele que quiere llevar adelante la presidenta peruana? No es el plan Bukele, es el plan Boluarte. Escuchemos lo que decía Otárola. Las Fuerzas Armadas deberían contribuir en apoyar para la seguridad ciudadana. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo? Mire, aquí no va a haber un plan Bukele, aquí va a haber un plan Boluarte. Y el plan Boluarte consiste en hacer aquello que mejor hayan hecho otros gobiernos. Por ejemplo, el señor Bukele, ¿qué cosa de bueno ha hecho? Yo le digo dos cosas. Ha puesto a los policías a cuidar a los paraderos y a que se suban a los buses y microbuses a proteger a la ciudadanía. Ha realizado programas, ¿cierto?, de vivienda y de fomento del deporte en aquellas zonas que se han recuperado en la delincuencia. Y durante nuestro gobierno nosotros vamos a implementar estas y otras medidas teniendo en cuenta la particularidad y especificidad de nuestro país. Fíjense ustedes, Son muchas las medidas que incluiría este plan Boluarte, que supone la concesión de ciertas facultades legislativas para que el gobierno pueda llevarlo adelante, porque implica modificación sobre reglamentaciones que ya están vigentes. Por ejemplo, la que permitiría a la policía y al Departamento de Migraciones de Perú expulsar del país a aquellos extranjeros que sean descubiertos y detenidos cometiendo delitos infraganti, una de las cuestiones que se incluye. Por eso es tan importante acá la voz del Parlamento. Juan Carlos Lizarzaburu es congresista por el partido Fuerza Popular y está en comunicación con nosotros. Congresista, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Darío, muchas gracias. Un abrazo para todos los televidentes del continente. Congresista, ¿cuál es su evaluación, por lo menos a partir de la información que se conoce, de esto que ha sido presentado como el Plan Boluarte? Bueno, el presidente del Consejo de Ministros del país le pone ese nombre personalizando a las acciones que se van a cometer en Perú. El plan Bukele, que lo puso en marcha el señor Nayib en su país, también lleva su apellido. Hay una serie de medidas realizadas en El Salvador, algunas que se pueden aplicar en la realidad peruana. Hay que tener en cuenta que somos un país que tiene 5 veces la población de El Salvador, y es muy importante también mencionar de que el plan que pueda presentar la señora Boluarte con esas 30 medidas pase por repotenciar las capacidades de nuestra Policía Nacional. Nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas ya han ganado al terror y a la inseguridad décadas atrás. Ya se tomaron medidas en las cuales transitar por Lima era muy seguro. Había medidas muy duras. Tener una pistola larga, un cañón largo, una Parabellum, era cadena perpetua, era considerado un arma de guerra. Estamos hablando de la década del 90 al 2000. Fueron medidas muy duras contra la criminalidad y uno podía caminar con toda tranquilidad por Lima, no pasaba nada. Ahora tenemos regionalmente problemas, porque tenemos mafias y organizaciones criminales que actúan en varios países del continente. Por este motivo, dentro de mis alcances, he mantenido reuniones con diputados de nuestros hermanos países, Chile, Colombia. En el caso de Colombia son senadores, y también voy a establecer contacto con autoridades de nuestro hermano país del Ecuador para realizar mesas de trabajo conjuntas en las fronteras. En el caso de Chile, Tacna de Arica, con Colombia será en Lima, Bogotá, y en Ecuador será en la provincia del norte del Perú, Tumbes, con Aguas Verdes, con la provincia fronteriza ecuatoriana. Y de esta manera tratar de hacer políticas
también que involucren a nuestros países de manera conjunta para poder frenar la delincuencia, para poder frenar a estas mafias. Y asimismo estoy creando un proyecto de ley para poder hacer identificaciones por ADN, para poder generar una base de datos, una única base de datos para poder extrapolarla entre migraciones, policía y cuerpo de seguridad del Estado. Ahora, desde Fuerza Popular, ¿se le va a brindar al gobierno y a Dina Boluarte el respaldo legislativo para avanzar con este paquete de medidas? Yo creo que no va a haber ningún problema al respecto porque o tal vez haya que perfilar o afinar a uno que otro tema, pero esto es una necesidad, Darío. Esto es una necesidad del país y de los otros países, como te he comentado. Ahorita mismo el índice de delincuencia está bien alto, estamos en cotas que no hemos tenido nunca antes y esto tiene que acabar. Tenemos que poner orden en nuestras casas y generar una feliz convivencia. Ahora, hay una amplia diversidad de medidas que se han planteado, otras que se han propuesto. Usted hablaba de las diferencias, que son muchas, por supuesto, entre Perú y El Salvador. ¿Qué medidas de las que se han implementado en El Salvador cree que sería más difícil de llevar adelante en Perú? Tal vez el implantar y que las policías estén en los transportes públicos, eso sería en zonas, tal vez en zonas donde hay alto índice. Yo creo que acá lo que hay que potenciar, o sea, más que las diferencias, hay que encontrar las soluciones a cada país. Acá hay que potenciar las áreas de inteligencia. Las inteligencias de las Fuerzas Armadas con las policiales tienen que estar coordinadas. Y también las divisiones de investigación criminal de nuestro cuerpo de seguridad del Estado. Como le digo, esto ya ha ocurrido de una manera feroz. Se asesinaban a cambistas de dólares, pero de una manera, 2 diarios, 3 diarios en Lima. Así era. Y todo esto se puso coto con medidas duras, que espero que vuelvan. Nuestros países necesitan orden y ley para poder funcionar adecuadamente. Entonces, más que diferencias, vamos a tratar de adecuar a cada área, a cada situación. Pero hay una cosa en común. Por ejemplo, tenemos a un grupo criminal llamado el Tren de Aragua. Entonces, esto ya está involucrando a Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Entonces, tenemos que poner foco también en esa estrategia conjunta entre países. Hablando justamente de las reuniones que tuvo, que piensa mantener con funcionarios de países vecinos, ¿le preocupa la situación de Ecuador, que viene en una espiralización de la violencia realmente sin parangón en ningún otro lugar en este momento de América Latina? Lo que pueda pasar en la frontera norte justamente que tiene Perú con Ecuador. Me duele mucho lo que ha estado pasando con mis hermanos ecuatorianos ahí en su tierra. Desde aquí, mi más fraterno abrazo y saludo. Nuestro deseo de que todo esto acabe. Es muy triste que la muerte del candidato, este señor periodista, colega de usted, es muy triste, la verdad, y espero pues, que encuentren el camino ahora en esta segunda vuelta electoral y que llegue la fraternidad. Darío, necesitamos fraternidad. Necesitamos paz, fraternidad, unión para el desarrollo de nuestros pueblos. Tenemos muchas mayorías populares sin atender. Unidos somos invencibles y podemos lograr la estabilidad para nuestras gentes. ¿Por qué cree que aumentó tanto el delito en Perú en los últimos años? Flexibilidad de las autoridades. Se desarrolla una batalla ideológica y cultural en el continente. Entonces tú te puedes fijar en donde han habido gobiernos de cierta tendencia, ha habido aumento de esa delincuencia y la verdad es que, y también migración de personas. Tenemos el caso de Venezuela, que solamente en Colombia las autoridades llegan algunas personas a decir off the record que son 5 millones los venezolanos que hay en Colombia. En Perú hay 1.200.000 aproximadamente de venezolanos. En Ecuador otro tanto. Chile también. Es muy triste lo que ocurre. Entonces yo lo asocio a tendencias ideológicas, porque decirlo directamente, que se busca desestabilizar cómo es un país para poder refundarlo y generar
otro tipo de estado común o de bienestar común para todos. Hay muchas ideas trastocadas que están arrastrando al continente y a sus gentes. Eso va a cambiar. Nosotros vamos a hacer frente a eso. Congresista, le hago una última pregunta. Usted destacaba los avances que hubo en materia de seguridad entre el 90 y el 2000. Estamos hablando del gobierno de Alberto Fujimori. ¿Cómo hacer para que haya una mejor política de seguridad, para que las fuerzas policiales y fuerzas armadas tengan mayor capacidad de acción sin que ello implique excesos? Porque obviamente durante el fujimorismo se cometieron graves excesos y violaciones a los derechos humanos por las cuales hay muchos arrestados, el propio Alberto Fujimori. Respecto al señor Fujimori, el cargo que él tiene son crímenes de autoría mediata, que es un caso fabricado en estudios de abogados de Alicante, en España. Eso está comprobado. Lo de Alberto Fujimori es una persecución política. Estamos en una guerra, Darío. Estamos en una guerra. Yo caminaba en una zona residencial de Lima hacia una avenida a tomar el autobús para la universidad y me encontraba un perro abierto en canal, botando vapor, sus tripas, con un cartel que decía: así morirán los perros soplones. Es como que te lo encuentres en un poste de Recoleta o de Retiro en Buenos Aires. Así. Moría un policía todos los días. Sí, en Argentina se cometieron muchos actos... Era guerra. Perdón, en Argentina se cometieron muchos actos terroristas en la década del 70. En Argentina también tenemos claro que las desapariciones que cometió la última dictadura militar bajo ningún concepto se justifican. Entonces, que usted me diga que es una guerra no significa que haya aval para hacer violaciones a los derechos humanos, a menos que usted crea que sí. Yo no digo eso, pero los montoneros en Argentina no es nada comparado con lo que hizo Sendero Luminoso en el Perú. Disculpa, acá hubo 70.000 muertos, habían coches bomba en Miraflores y moría gente todos los días. Esto fue una guerra total. Lima estaba cercada por el terrorismo. Si no es a partir de mediados del 92 que se cambia a una contraofensiva, no salíamos, Darío. Estábamos cercados. Pero bueno, nosotros ya tenemos experiencia. Nosotros deseamos la paz y la feliz convivencia de nuestras gentes. Vamos a trabajar para aplicar un plan rígido de seguridad y que la gente pueda vivir en paz, que es lo que todos queremos. Yo creo que hay que apoyar las medidas de la señora Boluarte porque es lo que la ciudadanía necesita, más allá de las discrepancias políticas. Es una necesidad primaria de la población. Congresista, muchas gracias por este tiempo con Niños. Un abrazo grande para todos. Espero conocerte pronto.